En esta mañana vamos a reflexionar sobre lo siguiente. Reaprendiendo a orar. No se preocupen por los llantos, ya estoy recontra acostumbrado y ya pronto vamos a volver a estar acostumbrados. Así que a mí no me preocupan los llantos, los gritos, así que estamos duchos. Vamos a estar hablando acerca de reaprendiendo a orar. Iglesia, si hay una cosa difícil en esta tierra, y a ver si están conmigo, es aprender algo. ¿No les pasa a ustedes que a medida que corre el tiempo les cuesta aprender las cosas? Ahora, si hay otra cosa que es mucho más difícil, es reaprender algo. ¿Están conmigo en esto? O sea, reaprender cosas es mucho más complejo. No es que yo lo digo, sino los estudiosos, allá están los estudiantes de medicina, pero el hecho de reaprender es mucho más complejo que aprender. Miremos este ejemplo de oración. Señor, te pido, Señor, que me ayudes en este día, Señor. Que me vaya bien, Señor. Gracias por todo, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Ahora, fíjense la siguiente oración. Mamá, te pido que me ayudes, mamá. Por favor, mamá, así me puede ir bien, mamá. Gracias, mamá, por tanto. Sos todo, mamá. Al segundo, mamá, el cachetazo de tu mamá. ¿O no? ¿No les ha pasado tener oraciones en que uno está constantemente hablando así con Dios? Señor, Señor, Señor. Y por misericordia, Dios escucha. ¿Qué piensan de estas conversaciones? Esas son las vanas repeticiones. Las vanas repeticiones. Modo automático. Ahora fíjense la definición de reaprender. Reaprender, vamos a la siguiente, es descartar, desestimar. Fíjense, hasta el punto de eliminar responsablemente lo que ya no sirve y aprender algo de forma distinta a la que durante años hemos realizado. Este es heavy, ¿no? Por eso es complicado reaprender, porque tiene que ver con nosotros elegir cuáles son las cosas que ya no sirven. Cuáles son las cosas que ya no van. Y tengo que comenzar a aprender nuevas formas. Por esta razón es importante reaprender acerca de nuestra forma de orar. Y vamos a ver dos aspectos que nos van a ayudar a reaprender a relacionarnos con Jesús. Para eso vamos al texto, en Mateo 6, que en nuestro verso lema, vamos a leer 2 versículos. En esta mañana solamente voy a introducir lo que es el lema de este mes. Mateo 6, verso 6, nuestro versículo lema, dice, tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Reina Valera dice, te recompensará en público. Lucas capítulo 11, verso 1. Este es uno de mis pasajes que me encanta, me da mucha curiosidad. Dice verso 1, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces acá les tengo la gran pregunta. ¿Los discípulos no sabían orar?
¿sabían o no sabían orar? Probablemente sí. Fíjense, ¿cómo? Estaban aprendiendo. En el contexto en el que hay esta pregunta, hay horas señaladas para la oración. El pueblo de Israel tenía un momento del día a las 9 de la mañana para orar, otro al mediodía y otro a las 3 de la tarde para orar. Eran los 3 momentos claves de oración para el pueblo de Israel. Los judíos, los israelitas en este caso, los discípulos, cumplían estas 3 quizás normas, formas, estilos de oración. La petición del discípulo es sencilla. Jesús, enséñanos a orar. Para reaprender a orar, entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar el modelo de oración de Jesús. Observar cómo Jesús ora. Y vemos aquí a Jesús que antes de enseñar, les muestra el cómo orar. ¿Qué decía el texto? ¿Cómo comienza el verso 1 de Lucas? Un día Jesús estaba orando en un lugar apartado y cuando Él vuelve a sus discípulos, surge esta petición. Fíjense, Jesús está modelando a sus discípulos el cómo tienen que orar. En un lugar, habla de un sitio apartado. Y los discípulos observaban a Jesús constantemente, su forma de vivir, sus prácticas. Y este contexto, en el Mateo 6, cuando leíamos, vemos que Jesús enseña como lo que no se debe hacer para orar. ¿Recuerdan ustedes las vanas repeticiones, el estar alardeando y decir, hey, mírenme cómo oro? ¿Se acuerdan? Los religiosos, los gentiles. Bueno, Jesús les explica lo que no tienen que hacer al momento de orar, pero aquí en Lucas les muestra cómo tienen que orar. Entonces estos versos posicionan a Jesús como el hijo que ora al Padre. No solamente el que va a enseñarles a orar, sino como ese hijo que tiene comunión con su Padre Celestial. ¿No les ha pasado pensar y decir, ¿tengo que orar por esto? Es una pavada. ¿Tengo que pedir a Dios por esto? ¿No les ha pasado más de alguna vez preguntarse y decir, si yo lo puedo resolver solo, ¿por qué tengo que orar? En el Nuevo Testamento hay múltiples instancias en las que vemos a Jesús orando. En algunas de manera directa, otras de manera implícita. Lamentablemente, cuando hablamos del modelo de oración de Jesús, ¿qué se les viene a la mente? El Padre Nuestro. Universalmente hemos reducido el modelo de oración de Jesús a un Padre Nuestro. Pero tenemos que observar la práctica de oración de Jesús. Cómo Él oraba. Y cuando uno lee en los evangelios, hay más de 21 registros de Jesús orando. Fíjense, yo tomé algunos. Jesús ora en distintos momentos. El primero, antes de multiplicar los panes para 5,000 personas. ¿Acaso Jesús no podía decir, multiplíquense? No tenía la autoridad y el poder, pero que Él decide elevar una oración al cielo y orar. También Jesús oró solo en la montaña, cuando Él estaba sanando, predicando. Él dice que se retiró a la montaña a orar. Él podía haber seguido su poder. También oró, vamos a la siguiente, antes de elegir a quiénes. Marcos registra este momento de que Jesús estaba en la montaña orando y cuando Él baja, comienza a elegir a los 12.
Luego Jesús ora en su bautismo. Lucas registra que Jesús, mientras oraba, se abrió el cielo, descendió una paloma y se escuchó una voz. El mismo Lucas registra este momento en el bautismo de Jesús. Y también, qué interesante que Jesús ora por los niños. Bendice a los niños, impone manos sobre los niños. También ora por la última cena. Él bendice ¿qué? El pan, bendice la copa. También ora por Pedro. ¿Se acuerdan ese momento de Pedro? Estoy orando, rogando por ti, Pedro, porque van a venir a zarandearte, a moverte. Así como estos ejemplos, hay un montón donde tenemos que observar la práctica de Jesús en oración. Teniendo esta actitud de oración de Jesús. Fíjense esta frase, vamos a la siguiente. La oración dirige la acción de Jesús. Nosotros accionamos y luego ¿qué? Oramos. ¿No les ha pasado? Son 24 cuotas, Abraham, ¿qué le va a hacer? Pero fíjense, la oración dirige, conduce, mueve a Jesús. ¿Para la qué? Para la acción. Esto nos indica que para Jesús el orar es algo central, es una prioridad en su vida. La oración para Jesús no es un accesorio de todo moda. ¿Viste? Uno entra a todo moda y todo sirve. ¿No les ha pasado? Yo porque recurro a todo moda a veces. Pero no es un accesorio para la vida, la oración. Para Jesús es una prioridad. Es el compás que dirigía cada paso en la vida de Jesús. Por eso, si queremos reaprender a orar, ¿qué es lo que tenemos que primero comenzar a hacer? Es observar cómo Jesús oraba. ¿Qué es lo que Jesús hacía al momento de orar? Aunque los discípulos tenían otros modelos de oración, otras formas, comúnmente ellos recitaban los salmos y estaban trayendo bendiciones. ¿Se acuerdan la bendición sacerdotal? Que el Señor te bendiga y te guarde. Era un modelo también de oración. Este discípulo quiere aprender la de su maestro. Este discípulo quiere aprender el modelo, la forma de orar de Jesús, quiere imitar la oración de Jesús, quiere imitar esa relación que él tiene con Dios. ¿Por qué Jesús se aparta? ¿Por qué a Jesús hay que esperarlo un momento hasta que él venga? Imaginen esa escena de Jesús, volviendo de orar y este discípulo se le acerca, enséñame lo que estás haciendo. Cuando oramos ocurre algo. Ocurre esta identificación con Cristo. Así como nos bautizamos, también cuando oramos nos estamos identificando con Él, con Jesús, porque Él fue ¿qué? Un hombre de oración. Que antes de multiplicar los panes, ¿qué hacía? Antes de bendecir a los niños, antes de bendecir el pan y la copa, oraba. Y así sucesivamente. Entonces hoy en día, en medio del ajetreo, porque Jesús vivía ajetreado. Iba a una boda, iba a comer acá, iba por las calles sanando, iba predicando en un monte, iba de camino a Jerusalén y resucitaba a un muerto. Y así sucesivamente llevaba una vida ajetreada. ¿Alguien lleva una vida ajetreada acá? Que los chicos, que el cole, que esto, que la vianda, que el almuerzo, que esto, que mi mamá, que mi papá. ¿No les pasa que vivir en una vida ajetreada? En nuestro mundo de prisas y distracciones, ¿voy a dejar que su ejemplo me inspire? ¿Voy a dejar que el ejemplo de nuestro Maestro, de Jesús, nos inspire? Entonces, ¿qué hay que hacer? Observar, imitar. La segunda idea para reaprender a orar es
instruirnos con la pedagogía de Jesús. Instruirnos con la pedagogía de Jesús. ¿Cuál es la petición de este discípulo? Enséñanos a orar. ¿Saben qué? Enseñanza en el original es didasco. ¿De dónde viene la palabra didáctica? Y de la pedagogía, de la didáctica. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces en el original? Le está diciendo, muéstranos la didáctica, la pedagogía de tu oración. Enséñanos. Danos el curso de oración. El fin aquí tiene que ver con un acto pedagógico. La oración no se practica por una imposición religiosa, sino como una obediencia a la pedagogía, a la enseñanza de Jesús como maestro. Lo interesante es que Jesús no le va a dar unos tips de rodillas 15 minutos. No les da tips. ¿Qué es lo que hace Jesús? Simplemente ora. Mateo 6, verso 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Vemos la pedagogía de Jesús? Se basa en una acción más que en la teoría. La pedagogía de Jesús se basa en la acción más que una teoría. Es un aprendizaje. Fíjense, el texto va de una acción tras otra. Cuando te pongas a orar, cierra tu cuarto, cierra tu habitación, cierra tu puerta y comienza a orar. Fíjense, la acción no es un saber abstracto, no es que hay energías. No hay que prender un saumerio para orar, ¿Se imaginan? Jesús le decía, hay que prender un saumerio y luego no hay teoría. Jesús dice, oren. Si nos dejamos instruir con su pedagogía, ¿qué es lo que va a suceder? Nos posiciona inmediatamente como aprendices, como discípulos de la oración. ¿No nos pasa? Hay una reunión de oración, ¿cuándo me toca orar a mí? Y uno viene sacando pecho y dice, déjame que yo oro. Hay un endemoniado, dámelo a mí que yo lo libero. Nos posiciona en un constante aprendizaje. Fíjense, ambos pasajes, tanto de Mateo 6 como de Lucas 11, nos muestra el énfasis que la oración tiene. El énfasis de la oración tiene que ver con una práctica esencial para quien se considera un discípulo de Jesús. A ver, ¿cuántos discípulos y discípulas de Jesús hay aquí? ¿Somos seguidores de Jesús? ¿A quién le gusta que le digan pichón? Más de alguna vez me han dicho pichón. Por ser chileno y también no pasa nada. Pero ese pichón es como, ¿qué es lo que te están diciendo? ¿Sos o qué? Sos un bebé, sos un pichoncito. Yo quiero ser un maestro, papá. Quiero ser un teólogo de la oración. ¿Qué me hace hacerme a mí aprendiz? Pero si yo quiero comenzar a vivir una vida de oración como la de Jesús, tengo que posicionarme ahí, en esa posición de discípulo. Por eso la oración requiere más de corazón que de la lengua. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Porque sí, Señor, Señor, Señor. Y la lengua va más rápida que la cabeza. Por eso la oración es más un trabajo interno que de lo que sale de nuestra boca. Nuestro corazón se va a resistir ¿a qué? A aprender algo nuevo. Nuestro corazón se va a resistir a reaprender cosas nuevas. Pero si tenemos un corazón aprendiz, inmediatamente vamos a querer captar toda enseñanza, toda pedagogía de Jesús. Y vamos a querer ser instruidos por esa pedagogía. No, Abraham, pasa que orar es hablar con Dios. Es 2 más 2. Abraham, pasa que ya sé orar. Orar es ABC para mí. Si nos identificamos con este discípulo, que necesitaba por encima del sistema que ellos ya tenían de oración, por encima de la liturgia que había en la sinagoga para orar, podemos decirle hoy a Jesús, enséñame a orar. ¿Alguien se puede identificar con alguna de estas declaraciones? En la pantalla ya estoy terminando. No oro lo suficiente. Siento que mi vida de oración se cae a pedazos. No logro mantener la atención para orar. No estoy logrando orar 5 minutos diarios. ¿Hay alguien que se puede estar identificando con esto? Si con alguna de estas me puedo identificar, ¿saben qué? Tengo una buena y gran noticia. ¿Saben cuál es? Si yo llegué hoy domingo 5 de octubre en esta condición, es el escenario ideal para comenzar a reaprender ¿a qué? Es el momento donde mi vida de oración se puede revitalizar, puede renacer. Vamos a la anterior. Quizás hoy domingo, la oración por las ofrendas fue tu primera oración de la semana. Y es algo crudo reconocerlo y decirlo. Pero quiero decirte que estamos a tiempo de reaprender, de reenfocarnos, de revitalizar nuestro tiempo con Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Orar. Fíjense esta frase que busqué en un artículo esta semana. Cuando no oro antes de tomar una decisión, es porque creo que puedo elegir bien basándome en mi propia sabiduría, en la información que he reunido y en el consejo de mis amigos. Cuando no oro pidiendo ayuda contra una tentación específica, es porque pienso que la próxima vez tendré la fuerza suficiente para decir que no. Es una cachetada de Transformer, ¿no? ¿Se entiende lo que estamos leyendo? No descuidamos la oración por no tener el sistema perfecto, sino porque en el fondo no sentimos que la necesitamos. Hoy me gustaría que podamos tomar los 5 minutos, los mismos 5 minutos que tomamos al principio, pero vamos a poner en práctica este momento para orar. ¿Están conmigo? Lo primero que les voy a decir para orar estos 5 minutos es pongan su celular en modo avión o en modo no molestar. Y si no trajo el celular, mejor.
pero donde cada uno puede decirle al Señor en esta mañana, necesito que me enseñes a orar. Necesito volver a aprender a orar. Enséñame a orar. Y vamos a orar siguiendo el modelo de Jesús. Quizás hay unas cuantas peticiones ahora en tu cabeza, ¿cierto? ¿Hay peticiones en tu cabeza? ¿Hay cosas que estás pidiendo a Dios puntualmente? Bueno, qué importante decir, Señor, enséñame cómo pedirte. Enséñame cómo pedirte esto. Si hay decisiones, si hay consejo, o aquello que pensaba que no era necesario orar, hoy es el momento para orar. Pero ahora no es una decisión chica, ora. Si tenía la seguridad que podía hacerlo en mi fuerza y no pude, hoy es el momento de orar. Si no se concretó aquello que esperaba, hoy es el momento para orar. Que la oración no sea un deber, sino que la oración sea un deleite.